Golpe millonario al narco, decomisan más de 6 toneladas de droga y sustancias químicas en Chiapas y Guerrero. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, publicó por medio de X un mega decomiso de narcóticos, sustancias químicas precursoras para la creación de droga, el aseguramiento de una bodega y la clausura de un narcolaboratorio. De acuerdo con el comunicado, en Chiapas, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, FGR, junto con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Defensa, inhabilitaron un narcolaboratorio para la elaboración de metanfetamina y aseguraron 2.5 toneladas de dicha droga. En el predio ubicado en la comunidad Margarita Maza de Juárez utilizado para almacenar sustancias precursoras para la fabricación de drogas se incautaron 2.500 kilos de metanfetamina, un arma de fuego, 4 camiones, más de 300 tambos contenedores de sustancias químicas, recipientes y artefactos metálicos en conjunto. Los elementos federales alertaron del aseguramiento de una bodega con más de 4 toneladas y 7.000 litros de sustancias químicas en la localidad Carachurio, en el municipio de Cirándaro, Guerrero. En este inmueble se incautaron 2.688 kilos de sosa cáustica, 1.575 kilos de sustancia cristalina, 7.400 litros de sustancia líquida. Harfuch también comunicó que los operativos siguen líneas de investigación previas, lo que corrobora y da continuidad al compromiso de combatir al crimen organizado y grupos delincuenciales en diversas entidades como Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, Chiapas, Jalisco y Guanajuato. Sonora se suma a los operativos federales. Reportan mega decomiso de metanfetamina el día 8 de agosto. La Mesa Estatal de Seguridad informó el decomiso de más de media tonelada de metanfetamina ubicada al interior de un vehículo de Bicam en el municipio de Guaymas, Sonora. Fuerzas federales reportaron que más de 584 kilogramos de metanfetamina, equivalentes a más de 3 millones de dosis, y la camioneta tipo pickup que las guardaba, fueron puestos bajo custodia del Ministerio Público Federal para dar seguimiento a investigaciones correspondientes. Más de media tonelada de este narcótico representa un golpe significativo contra la delincuencia al impedir que llegue a las calles y ponga en riesgo a la ciudadanía, destacaron las autoridades. ¿Cómo va la Operación Frontera Norte? Desde el inicio de la operación el día 5 de febrero, el Gobierno de México informó que se ha realizado la detención de 6.125 personas y el aseguramiento de 4.846 armas de fuego, 817.233 cartuchos de diversos calibres, 22.613 cargadores, 55.028.9 kilogramos de droga, entre ellos 311.089 kilogramos de fentanilo, 4.318 vehículos y 771 inmuebles. En la antesala de la selva lacandona, donde la neblina se funde con el canto de los tucanes y el rumor de las cascadas, Chiapas parecía un paraíso eterno. Pero detrás del verdor milenario, una nueva amenaza crecía como una maleza sin control: el avance silencioso, brutal, del cártel Jalisco Nueva Generación. Era el año 2026 y la violencia en el sur de México ya no era solo cosa de Guerrero o Michoacán. El CJNG, tras años de guerra con cárteles rivales y tras consolidar su poder en el occidente, había iniciado una expansión agresiva hacia la frontera con Guatemala. Lo que buscaban no era solo territorio, sino control del corredor migrante, el trasiego de armas y el comercio transfronterizo de fentanilo y cocaína. La situación en Chiapas había llegado a niveles insostenibles: comunidades desplazadas, alcaldes ejecutados, policías municipales coludidos o aterrorizados. El gobierno federal, presionado por organismos internacionales y ante la pérdida de gobernabilidad, tomó una decisión audaz. El presidente convocó a un hombre que muchos creían destinado a otras misiones, Omar García Harfuch. Omar se encontraba en su despacho en la Ciudad de México cuando recibió la llamada. Era una noche de lluvia. La capital olía a tierra mojada, pero en su oficina olía a estrategia. A pesar de su salida de la Secretaría de Seguridad de la CDMX, no había dejado de estar activo. Asesoraba, coordinaba, escuchaba y siempre estaba listo. Omar, dijo el presidente al otro lado del teléfono, necesito que tomes el control de Chiapas, no como policía, como comandante de una fuerza especial. El sur se nos va de las manos y solo tú puedes evitarlo. Omar guardó silencio, no por duda, sino por cálculo. Autonomía operativa total, tropas de élite, drones, apoyo satelital
satelital y cero interferencias de gobernadores. ¿Y las reglas de enfrentamiento? No estamos en tiempos para suavidades. Chiapas necesita firmeza. Esa noche, Omar durmió solo 2 horas. Al amanecer, ya volaba rumbo a Tuxtla Gutiérrez a bordo de un helicóptero Black Hawk, acompañado por un grupo reducido pero letal, Grupo Jaguares, una unidad formada por ex-jefes, inteligencia civil y agentes infiltrados en redes criminales. Su misión era clara: desmantelar la presencia del CJNG en Chiapas, desarticular sus redes financieras, capturar o neutralizar a sus líderes regionales y restablecer el control del Estado en menos de 6 meses. En su primer día en el Estado, Omar visitó San Cristóbal de las Casas. No fue una visita protocolaria. Caminó por los barrios tomados por el narcomenudeo, habló con madres que habían perdido a sus hijos y escuchó testimonios de comerciantes extorsionados por los halcones del CJNG. En la base militar de Copolla, instaló el Centro de Comando Conjunto. Desde ahí, desplegó inteligencia humana y electrónica. No confiaba en nadie, salvo en su equipo directo. Sabía que el cártel tenía tentáculos en todos lados. Fue entonces cuando recibió un informe preocupante. El CJNG había instalado un campamento de entrenamiento en la región selvática de Ocosingo, cerca de la frontera con Guatemala. Se decía que ahí entrenaban a menores reclutados de comunidades indígenas, los transformaban en sicarios y controlaban con terror más de una docena de rutas de trasiego. La respuesta de Omar fue inmediata: vamos por ellos. De frente. Esta noche, la operación Jaguar nocturno inició a las 2:17 de la mañana, bajo una luna opaca y una lluvia ligera que caía como susurro. 6 helicópteros descendieron en silencio sobre claros preseleccionados por inteligencia. Equipos de asalto descendieron con visión nocturna, en completo sigilo. Lo que encontraron fue peor de lo esperado. Niños de 14 años con rifles automáticos, campos minados artesanalmente, laboratorios de metanfetaminas camuflados como sembradíos de café. El campamento era una fortaleza, pero no estaban preparados para enfrentarse a un enemigo como Omar y sus jaguares. El combate duró 45 minutos, con ráfagas que iluminaban la selva como relámpagos artificiales. Al final, 27 sicarios fueron abatidos, 3 líderes regionales capturados, 5 menores rescatados, 2 helicópteros con impactos de bala, pero ningún agente caído. La noticia se filtró a los medios locales. García Harfuch lidera operativo contra el CJNG en la selva chiapaneca. Avanza con puño de hierro. Pero Omar sabía que esto era solo el comienzo. El CJNG no olvida ni perdona, y él acababa de declararse su enemigo. La operación en Ocosingo fue un golpe quirúrgico, preciso y devastador. Pero los cárteles no son estructuras rígidas que se caen con un golpe, son hidras. Y por cada cabeza que se corta, otras 3 intentan ocupar su lugar. 3 días después del operativo, los servicios de inteligencia militar interceptaron un mensaje cifrado en una red privada encriptada usada por el CJNG. Era un audio breve, lleno de estática, pero con una voz clara y amenazante: ese cabrón de Harfuch cree que va a limpiar Chiapas. No sabe con quién se metió. Le vamos a prender fuego al sur, y vamos a empezar por sus hombres. El remitente era conocido: el Corcho Ramírez, operador de alto nivel, encargado de la frontera sur y jefe regional del cártel en el llamado Triángulo del Grijalva, una zona estratégica entre Palenque, frontera Comalapa y Comitán. Inteligente, despiadado y protegido por una red de funcionarios corruptos, el Corcho era un fantasma para las autoridades, hasta ahora. En Tuxtla Gutiérrez, Omar García Harfuch revisaba los informes con los ojos de quien ha leído demasiadas malas noticias. Los datos eran claros. Tras el golpe en Ocosingo, el CJNG había lanzado una ofensiva silenciosa. En 48 horas, se habían registrado 4 emboscadas contra convoys militares, un ataque a una comandancia estatal en Margaritas y la desaparición de 2 agentes encubiertos en Tapachula. El mensaje era claro: el cártel respondía con brutalidad. ¿Y los detenidos de Ocosingo?, preguntó Omar. Uno murió en traslado, dijo el comandante Márquez, su segundo al mando. Otro fue rescatado en un ataque a la patrulla. El tercero lo tenemos en Copolla, pero está en silencio. Dice que si habla, su familia muere. Omar se levantó, miró por la ventana la sierra lejana y respondió sin girarse: entonces vamos a hacer que el CJNG piense que ya habló. En el corazón de Palenque, tierra de ruinas mayas y turistas extraviados, Omar organizó una operación de desinformación. Hizo filtrar deliberadamente
deliberadamente, a través de un contacto en el bajo mundo, que el detenido estaba colaborando. El rumor corrió como pólvora entre halcones, taxistas, narcomenudistas y operadores locales. Y funcionó. En menos de 24 horas, los hombres del Corcho iniciaron una cacería interna. Ejecutaron a uno de sus propios informantes en Altamirano, torturaron a 2 menores en Las Rosas y comenzaron a mover cargamentos hacia Guatemala, temiendo una redada inminente. Pero el contraataque real llegó en la madrugada del domingo, 4:43 de la mañana, base móvil del Grupo Jaguares en las afueras de la Trinitaria. La noche era húmeda y cerrada como un puño. Dentro de la base temporal, 24 agentes dormían, otros revisaban mapas y el resto patrullaba la zona con drones. Entonces se escuchó el zumbido. Primero un leve pitido, luego un rugido seco. El primer dron bomba cayó sobre el hangar de vehículos, destruyendo 3 unidades blindadas. El segundo explotó sobre la torre de vigilancia improvisada. Y el tercero impactó directo en la zona de comunicaciones. Fue un ataque quirúrgico, bien coordinado y sin piedad. Hubo 9 heridos y 3 muertos. Fue el golpe más doloroso para el equipo de Omar desde su llegada a Chiapas. Y lo peor, era la primera vez que el CJNG usaba tecnología de ese tipo en el sur. Están aprendiendo de los cárteles del norte, dijo Márquez mientras observaban los escombros humeantes. Omar no dijo nada, solo miró los cuerpos cubiertos con lonas, apretando los puños. Esa misma mañana, convocó a una reunión de alto nivel. Estuvieron presentes miembros del Ejército, la Marina, la FGR y 2 funcionarios federales enviados desde la Secretaría de Gobernación. Uno de ellos era Lorenzo Rojo, subsecretario de Inteligencia. Omar lo conocía de antes, lo respetaba, pero también sabía que en esos círculos la lealtad podía ser tan volátil como la pólvora. Días después, una filtración interna arruinó una operación clave en Tapachula. Una redada planeada para capturar a un operador financiero del cártel fue abortada tras una fuga de información. Tenemos una fuga, comandante, dijo Márquez con voz tensa. Omar asintió, lo había sospechado, y en ese momento entendió que la guerra no era solo contra el CJNG, era también contra la podredumbre dentro del mismo aparato del Estado. Esa noche, activó un protocolo reservado, el Escorpión 7, una operación de contrainteligencia interna, diseñada para cazar a los traidores dentro de su propio equipo de confianza. Lo que descubrió fue peor de lo que imaginaba. Uno de los enlaces de inteligencia había estado pasando información al cártel a través de una abogada chiapaneca supuestamente defensora de derechos humanos. A cambio, el CJNG garantizaba protección para su familia en Villahermosa. ¿Qué hacemos con él?, preguntó Márquez. Omar lo miró fijamente. Su voz fue fría, nada legal. Esto ya no es un asunto judicial, es de guerra. Esa misma semana, el traidor renunció por motivos personales. 2 días después, su cuerpo fue hallado flotando en el río Sabinal. La versión oficial habló de suicidio. Nadie preguntó más. En la penumbra creciente de la guerra, Omar comenzó a transformarse. Sus ojos ya no mostraban cansancio, sino resolución. Y sabía que el CJNG aún no había mostrado su carta más oscura, porque en las montañas de Motocintla, entre cuevas antiguas y pueblos olvidados, se preparaba un nuevo frente. Y esta vez, el enemigo no solo venía armado, venía disfrazado de aliado. La niebla descendía sobre los valles altos de Motocintla como un sudario. En apariencia, el pueblo dormía en paz, pero bajo sus calles, entre paredes desconchadas y oficinas municipales convertidas en oficinas de fachada, se cosía la verdadera guerra, la del control político, la del miedo disfrazado de caridad, la de los aliados disfrazados de inocentes. Fue allí, en una sesión cerrada del Consejo de Seguridad Estatal, donde Omar escuchó por primera vez el nombre de Nayeli Ríos, periodista independiente, columnista en medios digitales. Dice que investiga el abandono del Estado en la sierra, pero algunos de nuestros reportes la vinculan a organizaciones con financiamiento extranjero y otras que actúan como pantallas para el CJNG, le dijo Márquez, arrojando un expediente delgado sobre la mesa. Omar lo abrió. Foto de rostro, currículum, rastros digitales. Sus ojos se detuvieron en una línea, fundadora de la ONG Raíz Viva, dedicada a promover derechos indígenas y asistencia alimentaria en zonas de conflicto. ¿ONG o fachada?, preguntó Omar. Ambas cosas, tal vez. Eso es lo más peligroso de ella. Esa misma tarde, Nayeli Ríos solicitó una reunión con Omar, y lo hizo cara a cara, sin intermediarios ni protocolos. Se presentó en la base de operaciones en Comitán, con una carpeta en mano y la frente
frente en alto. Sé que me están investigando y que sospechan de mí, dijo, antes siquiera de sentarse. Omar la observó en silencio. Era joven, 30 y pocos, pelo trenzado, voz firme, pero en sus ojos había algo que lo descolocó, no miedo, sino determinación. ¿Y no le preocupa estar en el radar?, preguntó él. Me preocuparía no estarlo. Lo que hago molesta al CJNG, pero también a ustedes. Denuncio lo que veo. Y lo que veo es una guerra sin reglas, donde los civiles quedan atrapados entre su plomo y el del cártel. Omar sintió que ella lo desafiaba, pero no era arrogancia, era rabia y verdad. ¿Qué quiere?, preguntó él, directo. Nayeli sacó una memoria USB, pruebas, videos, grabaciones, testimonios, todo sobre la infiltración del CJNG en los municipios de la Sierra Madre, donde los alcaldes son suyos y las ayudas sociales son rutas de droga. Pero hay una condición, esto no va a la prensa, ni a los políticos. Va directo a usted, ¿o no va? Esa noche, mientras revisaba el contenido en una sala sin cámaras, Omar entendió que la guerra había mutado. No era solo fuego cruzado en la selva, era un enredo institucional, social y económico, una estructura infiltrada hasta la raíz. Entre los documentos, aparecían pagos mensuales del cártel a alcaldes locales, transferencias en criptomonedas a fundaciones registradas en Guatemala, videos de reuniones entre operadores del CJNG y funcionarios de desarrollo social. Pero había algo más, un nombre codificado, repetido en al menos 5 archivos. T1V4L, ¿un código? ¿Un alias?, se preguntó Omar. Lo derivó al área de criptología. 3 días después, llegó la respuesta. T1V4L era una inversión simple. Al revés, LAV1T, que a su vez, fonéticamente, se traducía como la BIT, una sigla local para la voz indígena territorial, una red de radios comunitarias patrocinadas por ONGs y, como se descubrió, utilizadas por el CJNG para enviar instrucciones cifradas a través de programas radiales en dialectos otziles y tojolabales. Era brillante, infiltración perfecta, imposible de interceptar por medios convencionales. En una reunión privada con Nayeli, Omar le hizo una pregunta inesperada. ¿Sabías que usaban las radios comunitarias para comunicarse? Ella lo miró, sin parpadear. Lo sospechaba, pero no tenía pruebas. Por eso vine a ti. ¿Y por qué ahora? Porque yo también perdí a alguien, mi hermano. Lo reclutaron en San Juan Chamula con la promesa de trabajo. Apareció muerto en Guatemala 2 semanas después. Sin nombre, sin rostro, solo una pulsera con mi número. Así lo identificaron. Por un instante, el silencio fue absoluto. Ni los monitores ni los radios hablaban. Solo el eco del dolor. De ese dolor que impulsa a algunos a matar y a otros a buscar justicia. Esa noche, Omar tomó una decisión arriesgada. Incorporar a Nayeli como enlace civil no oficial. Ilegal. Irregular. Extraoficial. Pero ella conocía los pueblos, las lenguas, los liderazgos comunitarios. Y sabía distinguir entre activismo legítimo y narcopolítica camuflada de lucha social. Estás entrando a un mundo donde no hay reglas, le advirtió Omar. Ya estoy en él, respondió Nayeli. Días después, en una reunión en La Concordia, Omar confrontó al alcalde municipal, un hombre robusto, con sonrisa fácil y chaleco con bordado indígena. Había sido señalado por Nayeli como vinculado al financiamiento encubierto de radios comunitarias intervenidas por el cártel. El alcalde negó todo, pero en su oficina, durante un allanamiento relámpago, los jaguares encontraron 5 radios de onda corta, una lista de locutores codificados y un sobre con dólares marcados como evidencia de lavado. A las 72 horas, fue detenido. A las 96, su abogado presentó un amparo con el respaldo de una ONG de derechos humanos, financiada, según un nuevo informe, desde una cuenta ligada a El Corcho. La red era más amplia de lo que imaginaban, y más peligrosa, porque ahora, el CJNG no solo tenía sicarios en la sierra, tenía tribunas, narrativas y escudos legales. Esa noche, en un rincón solitario del campamento, Omar y Nayeli conversaban bajo el cielo chiapaneco. Había luna llena, pero sus rostros seguían en sombras. No sé si vamos ganando, dijo ella. No se trata de ganar, respondió él. Se trata de resistir lo suficiente hasta que otros también decidan pelear. Ella lo miró. ¿Y si nadie más lo hace? Entonces los que estamos aquí no podemos darnos el lujo de caer. La mañana del 14 de septiembre comenzó como cualquier otra en las montañas de Río Blanco, una comunidad enclavada entre cañadas profundas y cafetales olvidados. El aire olía a leña húmeda. Los niños caminaban hacia la escuela con mochilas remendadas. Algunas mujeres lavaban ropa en el río, mientras otros preparaban tortillas con sal y chile. A las 8:12 de la mañana,
llegaron las camionetas. 4, sin placas, oscuras, polvosas. Adentro, una docena de hombres armados con fusiles Barrett, AK-47 y chalecos con las siglas CJNG pintadas a mano. En solo 25 minutos, 21 personas fueron ejecutadas. 3 eran presuntos informantes. 2 habían colaborado con Nayeli. El resto, civiles, campesinos, mujeres, incluso un niño. Los sicarios grabaron la matanza, dejando claro el mensaje: así mueren los que apoyan al gobierno. Así responde el sur. El video fue filtrado a medios digitales chiapanecos y subido a redes sociales con una firma macabra: mensaje del Corcho para Arfuch. Esto es solo el comienzo. En la base de operaciones, Omar recibió el video antes de que se viralizara. Lo vio entero. No desvió la mirada. Luego pidió que lo dejaran solo. Cuando Márquez regresó, lo encontró sentado, rígido, con los puños tan apretados que los nudillos estaban blancos. ¿Dónde ocurrió exactamente? Río Blanco, municipio de Siltepec, territorio que se suponía limpio desde hace un mes. ¿Y nuestros informantes? Muertos. Uno de ellos era hijo de un sargento retirado que nos ayudaba con las radios comunitarias. Omar no dijo nada. Caminó hasta la mesa de operaciones y, sin levantar la voz, ordenó: quiero todos los nombres, movimientos y comunicaciones de los últimos 15 días. Vamos a encontrar la grieta y después vamos a cerrarla con fuego. La decisión fue inmediata. Se activó Protocolo Centauro, un plan reservado para situaciones de alto riesgo que incluía infiltración encubierta, rastreo por biometría y movimientos no autorizados por el Congreso o el Senado. Era ilegal, pero necesario. Omar eligió personalmente al agente que entraría al corazón del infierno: Teniente Ignacio Beltrán, ex Gafe, lengua tzotzil, infiltrado en comunidades rebeldes en Guerrero y con historial limpio, salvo por una operación no registrada en Tamaulipas donde desapareció un grupo entero de halcones. ¿Por qué yo?, preguntó Beltrán. Porque tú ya estuviste al otro lado, dijo Omar, y volviste vivo. Necesito a alguien que sepa cuándo hablar y cuándo matar sin preguntar. Beltrán asintió. No pidió detalles. Sabía que la infiltración en el círculo de El Corcho era una misión suicida, y aceptó. Durante los días siguientes, Nayeli Ríos intentó contactar a una de sus fuentes en las nubes, una comunidad vecina a Río Blanco. Nunca respondió. Fue entonces que recibió un sobre anónimo en la sede de su ONG, sin remitente. Solo una foto, su rostro tachado con una cruz roja y una advertencia escrita a mano: deja de jugar a la valiente, o seguirás el camino de tu hermano. Ella no lloró, no tembló, solo llegó al campamento al anochecer, con la carta en mano. Van por mí. Lo sabías, ¿verdad?, le dijo a Omar. Sí, pero si te vas ahora, todo lo que has hecho se pierde. No voy a irme. Solo quiero que sepas algo. Si caigo, tú terminas lo que empezamos. Prométemelo. Él la miró con una intensidad que no usaba con nadie. Te lo prometo. Mientras tanto, el agente Beltrán inició su proceso de reconstrucción: cambio de identidad, eliminación de registros biométricos, creación de una narrativa creíble como operador logístico huido del Golfo que buscaba asilo en Chiapas. Fue insertado en La Grandeza, uno de los bastiones más volátiles del triángulo fronterizo, donde El Corcho solía reclutar a su gente más leal. A las 3 semanas, Beltrán logró su primer contacto directo con uno de los tenientes de El Corcho. A las 6, recibió una encomienda: supervisar el traslado de armas desde la costa hacia un nuevo campamento en La Angostura, a solo 30 kilómetros de la base militar de Copolla. Era una provocación directa, un campamento armado, casi en la puerta del estado. Omar reunió a su círculo más cercano: Márquez, Nayeli, 2 coroneles y un agente de inteligencia civil. Les expuso el plan: no destruirían el campamento, no todavía. Primero, dejarían que se inflara, que se llenara de nombres, armas, movimientos, vínculos. Y cuando todo estuviera claro, lo arrasarían en una sola noche. ¿No es demasiado riesgo?, preguntó Márquez. ¿Y si Beltrán no aguanta? Entonces mandaremos a alguien más a terminar el trabajo, aunque tenga que ser yo. Días después, llegó un mensaje cifrado desde dentro del campamento: confirmado. El Corcho estará presente el 12 de octubre. Planean transmisión pública. Quiere humillar al gobierno. Todo estará reunido. Será el momento. Era la oportunidad. Y también la trampa perfecta. Omar no dudó. Autorizó la Operación Celtal, un ataque aéreo coordinado con 3 escuadrones en tierra y unidades de artillería de apoyo. Pero debía mantenerse en secreto absoluto, porque si algo salía mal, Beltrán moriría, y Nayeli sería la siguiente. La noche del 12 de octubre cayó con una oscuridad absoluta sobre el campamento de La Angostura. Entre las sombras de los árboles y la humedad penetrante, cientos
de hombres armados, liderados por el Corcho, se preparaban para la transmisión pública que desafiaría al gobierno y al mismo Omar García Harfuch. Desde la base oculta en Copolla, los jaguares monitoreaban cada movimiento, cada señal. Beltrán, con una cámara oculta adherida al chaleco, se movía entre el campamento con la calma tensa de quien sabe que está caminando sobre un campo minado.